la mesa, de hecho, en la que después surge el programa de radio, se pensó como una estrategia justamente para poder dialogar y acompañar a la comunidad en relación a estos casos de suicidio que se habían dado en el barrio. Surge por eso, ese es su motor, si se quiere, o su disparador. Ese es el primer objetivo que tuvieron ustedes para comenzar algo. Y después... Sí, después eso era un proyecto que venía definido desde el año pasado, que cuenta con el apoyo de UNICEF. Y bueno, en marzo apareció una pandemia y hubo como que repensarnos y bueno, ahí surgió como la posibilidad de, también por otro lado, hubo presencia de salud pública muy fuerte, digamos, en el barrio, de salud pública, de desarrollo, una presencia intersectorial del Estado a causa de la pandemia. Así que de alguna manera también eso permitió como hacer una suerte de diálogo y de diagnóstico con los referentes, las referentas del barrio, como Laura, como Iriel, Núñez, bastante profundo, diría yo, interesante. Una de las intenciones iniciando el programa, yo me sumé un poco después de los 3 programas oficiales que se dieron del programa Kanakitagak de radio, y uno de los problemas era, no se hablaba, no se decía, el problema que nosotros teníamos en ese entonces era que no podíamos expresarnos. Los medios periodísticos venían y tomaban lo que ellos pensaban que era como noticia, y nosotros queríamos comunicar varias cuestiones que no teníamos una voz interna que comunicara. Entonces a mí me parece muy interesante el tema de la radio, porque es una voz dentro de los barrios indígenas que está para que uno escuche. Sí hay temas tabú que sí son necesarios hablarlos. Sé que no es bueno, todas las situaciones son dolorosas, pero creo que ahí está, en el diálogo y en el tratar de llevar a cabo acciones que cambien esa situación. Yo coincido con Rocío que hay cuestiones que son muy sensibles, pero igualmente en dado el momento hay que hablarlos, porque uno puede dejarlo pasar o puede no ser conocido esa situación y luego surge nuevamente lo mismo. Entonces hay como que dar un inicio de algo, de un cambio, de hablarlo y de debatirlo, conversarlo comunitariamente, hablando, para que pueda dialogar y ayudar a los jóvenes, dándole un espacio y tocar las temáticas que sean que sirvan de ayuda para la juventud del Gran Toa. Está padeciendo muchas cuestiones, pero bueno, no todas se pueden afrontar al mismo momento, pero sí ir de a poco, ir tratando de entramar esas comunicaciones comunitarias para poder llegar a una conclusión que sirva, porque uno puede, después del diálogo, tener una observación de la situación y también tener un aporte que ayude a la realidad de todos los jóvenes, que puede ser a veces que lleva muchos prejuicios, uno desconoce, no se habla, como es tabú, y entonces al conocer la situación y la realidad de los chicos, te das cuenta cómo viene todo entramado, así como dice que son múltiples factores los que van complicando la vida del joven. Hoy el joven que se toma la decisión de estudiar, no fue fácil para él tomar esa decisión. Para otros quizás es algo tan natural. Uno crece, estudia, tiene proyectos a futuro, familia, de formar familia, de tener una carrera,
bueno, la situación no es tan así, hay mucha desigualdad en esa clase de oportunidades, entonces uno, si se toma en serio un proyecto a futuro, le cuesta mucho llegar a esa decisión de, bueno, me voy a poner a estudiar, o voy a hacer esto, o voy a formar familia. Esas decisiones hay que valorarlas muchísimo, porque no llegó fácil a esa situación buena de decir, no voy a consumir, o no voy a hacer el mismo que el resto. Yo quiero esto para mi vida. Bueno, eso sí, es importante, el mensaje que se lleva. Laura. No soy la única. Lo que sí, nosotros fuimos invitados por la mesa intersectorial de las áreas en salud. Cuando nosotros fuimos invitados fue para dar un cierto aporte cultural a lo que se debatía, a lo que se podría tomar como decisiones a futuro. Entonces me incorporaron, ya estaba Elizabeth González, Daniel Escalante, él es un abogado del interior recibido ya el año pasado. Elizabeth González es nuestra representante en el Poder Judicial. A ver si recuerdo más, estaba Iriel Núñez, que es una chica de Cheliquí, vecina mía. Después se sumó Lucas Aguirre, que es también de Cheliquí, un chico joven. Y ahora estaba integrando la mesa, pues no me di cuenta la otra vez, la última reunión, que afortunadamente contamos con la presencia con la directora del Centro de Salud del barrio Toba. Entonces hay varias voces que vamos a decir que son de pueblos originarios, que son dentro del área Gran Toba que estamos viviendo acá, y otras voces que son de pueblos originarios, pero que tienen cargos y funciones en otros lugares, y no son del barrio, pero son hermanos nuestros. Nosotros somos esos nexos internos que es necesario cuando se hace un abordaje territorial en cualquier área, ya sean estas de salud, como el área de salud, no sé cómo lo dicen, mental, yo le digo salud mental, pero también está el área del programa para jóvenes, está todo entrelazado, temática salud, y nosotros somos como esa parte importante de ser los que van guiando en el camino territorial, hablando dentro del Gran Toba. Somos 6 barrios indígenas hasta la fecha, un asentamiento, Berta Cáceres, Barrio Toba, Cheliquí, 1 y 2, Camalote, Presencia y Cotac, me estaba olvidando. Son los barrios que nosotros tenemos constante diálogo, y ese sería nuestro rol, esa parte interna que comunica la mesa intersectorial. Ya pertenezcamos o no a áreas de salud, porque yo soy integrante, pero como referente barrial. Y yo estoy en la mesa como comunicadora social. Trabajo para UNICEF acompañando al programa de salud integral en la adolescencia, y el rol del comunicador siempre es como un poco que se inventa en el quehacer, digo yo, porque como te comentaba hoy, el programa había planteado realizar un trabajo con la gente del Gran Toba en este 2020, y bueno, en marzo ya sabemos lo que pasó y hubo como que adaptarse a eso. Entonces, en ese sentido surgió la estrategia de conformar esta mesa intersectorial, que para mí tiene la riqueza del diálogo en ronda, si se quiere, ¿no? Y este año, más allá de hacer varias intervenciones y acciones puntuales, también fue un año de profundo aprendizaje. Creo es un espacio de formación para quienes nos reunimos primero una vez por semana, después semana de por medio, a tratar de hacer una lectura de lo que está ocurriendo en ese territorio que llamamos Gran Toba, ¿no? Y de lo que ocurrió aparte este año, porque si bien nosotros llegamos como programa de salud integral en la adolescencia
a partir de varios casos de suicidios en jóvenes que hubo entre diciembre y febrero, marzo, también hubo una realidad durísima en cuanto a pérdidas de vidas a causa del COVID, a la cual se le sumó la estigmatización y la violencia que se recibió por parte de los medios y por parte de muchas personas también, digamos. Entonces, en ese sentido, en el diálogo, en la mesa, en ese momento no estaba Laura, que se sumó ahí unos días después, pero tanto Iriel como otros referentes del barrio habían y otros pibes, estaba Fernando en ese momento también, plantearon que la necesidad que había en ese momento, que fue como muy estigmatizante para la comunidad del barrio, de generar un medio de comunicación que en primer lugar llevara tranquilidad a la gente del barrio, sobre todo a la gente más grande, lo cual me parece que es como algo a destacar, que el interés de los jóvenes haya sido tender un diálogo hacia sus abuelos, hacia sus padres. Del primer viernes de junio hasta ahora salieron al aire 22 programas radiales, algunos más breves, otros más extensos, realizados así, grabados por Zoom, grabando entrevistas Laura, Lucas, Iriel con sus teléfonos celulares que después me pasan por WhatsApp y vamos editando, pero creo que bueno, que fue un enorme aprendizaje, que hubo cosas que se pudieron comunicar, que se escuchó en una radio súper escuchada, hablar a personas en la lengua com como un hecho disruptivo, yo siempre digo, porque no es algo que ocurra frecuentemente en las radios de esta provincia, pese a que hace 10 años que fueron reconocidas como lenguas oficiales el com, el buchí, el mocoví. Entonces eso, como acompañar eso, a estar del otro lado de la computadora, dar una mano con la edición, a pensar, y en ese sentido fue muy rico el diálogo de producción del programa, también el diálogo que se sostuvo con la mesa, como viendo en qué momento ganaba protagonismo lo que había que comunicar de lo que estaba pasando en el barrio, en qué momento podíamos como dar lugar a momentos más reflexivos, si se quiere, hacer una entrevista larga tratando de entender cómo podemos ser todos preventores en el suicidio, por ejemplo, qué podemos hacer, o hablar sobre otras problemáticas como el embarazo no intencional, o sobre también, no sé, hacerle una entrevista a Brian Berlo, que es uno de los ídolos del fútbol, un jugador de Sarmiento. Eso, ¿no? Lo hicimos, lo tocamos, el tema del suicidio por la fecha de prevención contra el suicidio. Inclusive hubo aportes de testimonios, obviamente en anonimato, para que resguardar más la identidad de la persona. Pero sí, a mí me sorprendió muchísimo que gente amiga mía, inclusive pensaba en esa situación en su adolescencia. Luego otros que habían intentado, o sea, están los que pasaron por familias que tuvieron esa pérdida, ese duelo, y luego están los chicos que sí tuvieron intentos, y otros que lo pensaron en algún momento. Y eso fue como un dato muy que a mí me alertó, decir, bueno, la verdad que son muchos los que pensaron alguna vez en suicidarse, y eso fue bastante crudo, saber la realidad de tus vecinos, de tus conocidos que quizás hoy día no piensan en eso, pero en esta juventud estuvieron pasando varias cuestiones que son muy personales de cada uno, pueden ser problemas económicos, pueden ser varios detonantes, o sea, en realidad no hay justificación para quitarse la vida, no hay, uno tendría que tener ese valor de afrontar la realidad que les toca, pero es difícil estar en la situación de esa persona y juzgarlos por lo que están pasando. Yo no me animo,
Y bueno, me sorprendió eso, el dato de saber que vecinos míos lo pensaron en algún momento y nada, que otros jamás pensaron, pero sí conocieron, tuvieron un amigo que se suicidó y que hasta hoy día le sigue doliendo esa pérdida. Entonces fue bastante como emocional el tema. Me vino al recuerdo una frase que dijo durante uno de los programas Daniel Korenfeld, que es un psicólogo especialista, que él en un momento muy así como al pasar dijo que muchas veces detrás de un suicidio no hay una intención de morir, sino que lo que hay es una intención de que cese el dolor, de que pare el dolor de estar vivo, digamos, que no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, me parece también que lo que tratamos de ver es cuáles son las cosas que están doliendo en el Gran Toba y construir. Creo que se ha hablado desde de los consumos problemáticos, de los desalojos, de la policía que fue noticia nacional en Fontana por golpear a jóvenes indígenas, no a cualquier joven, otra vez indígenas, de las situaciones de discriminación que se vivieron durante el COVID, durante ese pico de COVID que hubo en el barrio. Creo que hemos podido ir como construyendo eso, una narrativa a lo largo de los programas, que también es un insumo para pensar qué cosas son las que están doliendo, ¿no? Cuando se dieron todos los contagios, bueno, ¿por qué se dieron? ¿Cómo son las condiciones de vida? ¿Cuántas personas o cuántas familias están en cada vivienda? ¿Cuáles son los espacios verdes del barrio? Me parece que se pudo mirar y decir qué es lo que está pasando. También qué es lo que está pasando en el sentido de poder alentar a los jóvenes y las jóvenes a pensar esto que Laura hoy también decía, en un proyecto de vida, en que es dificilísimo pero posible estudiar, no sé, o ver cuáles son las posibilidades reales de acceder a un empleo, ver cómo cuando cae esta estigmatización, dónde trabajaban esos pibes y esas pibes, o sobre todo los pibes jóvenes, que muchos trabajan en el mercado central y de repente no los dejaban entrar a trabajar, y que muchos trabajan changueando al día. Entonces, eso, como me parece que hubo espacio en el sostener ese espacio de comunicación para que se vaya narrando qué es lo que pasa ahí. ¿Quiénes son los ídolos? ¿Quiénes son las canciones? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo es ser joven indígena viviendo en resistencia? ¿Qué pasó con Napalpí? ¿Qué sé yo? Creo que cómo se fundaron los barrios, quiénes fueron los referentes, como que pudimos, me parece, ir marcando algunos puntos que creo que ayudan a construir una historia también, ¿no? Una identidad. Laura, ¿qué decís vos? Y no, escuchaba muy bien lo que decías con respecto a lo que afrontamos como realidad barrial nosotros. Hay varios contextos que por ahí influyen o no en las situaciones y en todo lo que está pasando. Hoy día pasamos también el tema de inseguridad, tanto suicidios, homicidios, incendios, conflictos internos, mucho que los jóvenes, no me gusta decirlo, pero porque siempre se los señala y se los matiza de manera muy frecuente. El problema que hay, bueno, son los jóvenes se pelearon, pero creo que acá los adultos, nosotros que somos un poquito más grandes, podemos decir que los jóvenes quizás se sientan perdidos, quizás no encuentren un eje, quizás no encuentren un ejemplo, o les falta esa contención que como adultos
y yo lo hablo por tantos caciques que se levantan en el barrio todo como referentes barriales. Creo que tendrían que conectar más con la juventud. Igualmente intentan el diálogo con los jóvenes. Es difícil llegar al interés o algo que les llame la atención, pero creo que hay así como problemas y malos ejemplos. Vamos a decir, de la juventud también hay buenos ejemplos que hay que rescatar y valorizar para que no se pierdan. Los chicos de acá por lo menos son muy sociables, son chicos que nunca lo vas a ver enojados, cuando están sin problemas de consumo son muy amables y respetuosos con la gente adulta. Más que nada eso que decías vos, cuando nosotros estábamos pasando lo peor acá, fallecían jóvenes, fallecían adultos mayores. Entonces esa situación dolorosa y de mucha preocupación y que era desesperante, fue bueno el comienzo de la radio para llevar un mensaje tranquilizador, y qué bueno que lo hicieran los jóvenes, porque eso fue también algo que marcó también para mí en la experiencia. Yo cuando lanzaba campañas de donaciones, nunca faltó un chico que el día que yo tenía que recibir alguna que otra donación, que manejaba muchas campañas de donaciones, y llegamos a pasar por todos los barrios con cosas de limpieza. A veces conseguíamos alguna que otra mercadería, y siempre el joven, señorita, hola, necesitas que te ayude, te colaboramos. O sea, siempre dando la mano desinteresadamente en ese contexto. O sea, los jóvenes también dieron un buen ejemplo de solidaridad con el otro. Si bien después se los señalaba como no están haciendo el cumplimiento del aislamiento social obligatorio, van a la cancha y juegan. Decían eso, pero yo también veía los otros ejemplos de mucho compromiso con el vecino, con el adulto, y nada, hay que aprender también de ellos, dejar de lado como grandes personas lo personal, que podemos llevarnos bien, llevarnos mal, y los jóvenes en ese momento a mí me demostraron que están con la capacidad de demostrar que tienen mucho valor. Y en ese momento nunca faltó un chico o una chica que se prestara a colaborar y llevar donaciones o ayudarte en algo, o ir y preguntar, organizarse, participar en las asambleas, porque hubo varias asambleas donde los jóvenes quisieron tener su voz también y de dar un aporte. Acá mucho, y lo debo decir, porque a mí me cuesta, siendo referente joven, ser escuchada, mucho más aún siendo mujer. Entonces, no quiero decir que los grandes referentes no te dan oportunidades de que vos crezcas en tu experiencia como referente barrial, pero sí, esa voz es como de que todavía sos muy joven, no podés, o sea, te limitan un poco. Entonces, eso yo no lo quiero hacer con el más joven que yo. Entonces, yo escucho la voz del más joven que yo, porque yo sé que él también tiene buena voluntad y tiene buenas intenciones. Y me costó muchísimo a mí, crecí bastante como referente barrial, porque afronté muchas situaciones en donde pude darle solución de alguna manera. Y mucho también sirvió la mesa intersectorial, mucho también sirvió la conectividad en red que tenía con diferentes organismos sociales, organismos del Estado, organismos privados. Entonces, como que yo creo que hay que darle la oportunidad al joven de que también participe, de dejarlo hablar y de dejarlo que él exprese también sus ideas, que tienen muchísimas buenas ideas, y ojalá que se animen, no solamente en este contexto. Primeramente fue de asombro y de acompañamiento. Hoy día es mucho más de decir, bueno, sigan para adelante, ustedes no se queden. Como que están dando apoyo a que continuemos. La gente adulta era la que más nos escuchaba, porque la radio de Julio Weisman es la que más se escucha por la mañana acá, y la gente quiere estar actualizada con toda la info al día.
Entonces siempre prende a la mañana su radio, se escucha acá por todos los vecinos de la casa cuando está hablando de algo y a primera voz. Ellos siempre se enteran, los más adultos, de todo lo que pasa. Ellos consumen todo este tipo de televisión, radio. Y ahora me estaban diciendo, me comentaban que sigamos, que no decaigamos, que sigamos y que está bueno tener una voz que pueda participar el indígena, porque nosotros estamos en zona urbana. Muchos de los jóvenes, me incluyo, habíamos perdido el lenguaje. En algunas cosas puedo y estoy aprendiendo mi propia lengua, también estoy conociendo mi propia historia, pero los más mayores son los que manejan el lenguaje. 40 para arriba son los que todavía conservan, por suerte, el idioma con el lenguaje materno nuestro. Y ahora los jóvenes estamos como perdiendo nuestro propio lenguaje, pero hoy día creo que le estamos dando revalorización a esa cuestión. Y nosotros como jóvenes al menos estamos tratando de hablar, mencionar en las presentaciones y hablar en nuestro idioma. Nosotros saludamos con lenguaje de com al inicio y nos despedimos con el lenguaje com, y eso está bueno, por lo menos tratar de incentivar que no se pierda el idioma.